Muy buenas hermanos, amigos. Hoy vamos a la tercera lección del libro de Demonología. Hoy entraremos de lleno a una parte, ya que hablamos del origen de Satanás, ahora vamos a hablar del origen de los demonios. ¿Qué diferencia hay entre ángeles y demonios? ¿Son los ángeles demonios? ¿Qué son los demonios? ¿Por qué los ángeles se personifican y los demonios toman cuerpo? Vamos a hacer un análisis. Una parte del estudio es bíblico, pero la otra parte se vuelve hipotético porque no encontramos respuesta clara en la Biblia. Pero no obstante, penetremos en el tema. El origen de los demonios. Tome nota para ver la cita bíblica que presentamos en la misma. Así que vamos a la enseñanza. El tema de hoy, la lección de hoy, y tome papel y lápiz, el origen de los demonios. Dejando atrás los temas anteriores relacionados con los ángeles caídos, hoy vamos a analizar la parte más difícil, profunda y complicada de este estudio. Es el origen de los demonios. Tenemos que decir que todos los escollos y vacíos teológicos, este es el tema quizás más profundo y difícil e importante de analizar en la enseñanza bíblica. Cuando hablamos de los demonios, se hablan de los ángeles y de otras muchas cosas más. Pero muchos salen al paso de este estudio sobre los demonios y la demoniología, diciendo que los demonios y los ángeles caídos son los mismos. Sin embargo, hay varias razones de muchísimo peso para rechazar esta opinión. Principalmente, si nos basamos en el hecho de que los demonios son espíritus malignos que operan en áreas muy inferiores a la que operan los ángeles caídos y a las características de los ángeles en sí mismos. Actualmente, en estudios relacionados con el énfasis a la famosa guerra espiritual o batalla espiritual, se confunde la función de los demonios con la de los ángeles caídos. E incluso se crean unas teorías relacionadas en el dominio del territorio y estableciendo jerarquías que exceden a toda realidad teológica, lo que los hace caer muchas veces en lo que yo denomino aberraciones doctrinales. Es bueno entender que la nueva corriente de la guerra espiritual se ha creado con una dinámica con terminologías muy complicada, la cual no tiene un profundo ni lógico apoyo bíblico. Se habla, por ejemplo, de que hay una guerra a nivel estratégico, o se habla de la guerra en la ventana 1040, o de la conquista del territorio, o de atar al hombre fuerte, o el vapeo espiritual, etcétera, etcétera. De todos ellos hablaremos en este segundo capítulo de esta lección. Desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, algunos escritores consideraban la naturaleza de los demonios y analizaban su acción sobre el cuerpo de sus víctimas. Por ejemplo, encontramos una referencia de Tertuliano, bien a principios de la era cristiana, aproximadamente entre los años 195 al 220 después de Cristo, en donde Tertuliano describe en su libro El Apologético la definición de los demonios. Y al respecto escribe lo siguiente: por eso nosotros admitimos la existencia de ciertos espíritus. El nombre que se le da no es cosa nueva, pues los antiguos filósofos los conocían y los llamaban demonios. Sócrates obedecía a las insinuaciones de sus demonios familiares.
al cual se asoció, según dicen, desde su niñez, y que, por cierto, no debía aconsejarle nada bueno. Y sigue escribiendo Tertuliano. Todos los poetas admitieron la existencia de los demonios, y hasta el vulgo ignorante recurre a ellos en sus continuas imprecaciones. Y después Tertuliano trata de describir la obra de estas fuerzas demoníacas afirmando lo siguiente: atacan los cuerpos con enfermedades y fatales accidentes, a las almas con violencia y desordenadas tentaciones, las someten sutilmente a agilidad de su naturaleza espiritual y les sirven a maravillas para dañar tanto a las almas como al cuerpo. Es bueno aclarar que Tertuliano fue uno de los padres de la Iglesia y muy prolífero en sus escritos durante el siglo II, en la primera parte del siglo III. Su trayectoria fue controvertida por haberse unido a los movimientos montanistas, junto con Orígenes, el único padre de la Iglesia que no fue canonizado. Es bueno saber que Tertuliano vivió y nació en Cartago, en la actual Túnez, y ejerció una gran influencia en el cristianismo de la época primitiva. Por otro lado, los ángeles son espíritus ministradores y servidores. Como tales, llevan en sí poderes de personificación. Así que, para operar, solo necesitan obrar por sí mismos, usando sus dotes o cualidades angelicales, entre las cuales está la de personificarse. Los ángeles caídos, aunque separados de Dios y por no haber sido juzgados, siguen siendo ángeles en el aspecto creativo, por lo cual conservan todas sus características como tales. Así que estos ángeles pueden adquirir cuerpos propios. Es imposible que ellos puedan tomar el cuerpo de una persona para manifestarse u operar, porque en sí ellos tienen esta facultad. Además, tal hecho no ha ocurrido jamás en toda la Biblia. Sin embargo, los demonios solamente pueden obrar por medio de la posesión de un cuerpo. Cuando toman un cuerpo, pueden manifestarse. ¿Qué ocurre cuando los demonios no toman el cuerpo de una persona? No pueden obrar, ya que no pueden descansar ni actuar, y entonces la Biblia dice que se sienten atormentados. Leamos lo que dice Lucas 11, del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no al hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí, claro, del cuerpo, y cuando regrese la haya barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habita allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Ahí se describe que los demonios fuera del cuerpo son atormentados, no tienen descanso, no pueden manifestarse, y para obrar tienen que entrar dentro de un cuerpo. Cuando la legión de demonios tomaron el cuerpo o poseen un cuerpo, siempre producen destrucción, violencia, depravación y desnudez, y no quieren salir del cuerpo. Veamos la historia del endemoniado gadareno relatada en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Búsquelo en su Biblia.
Noten que cuando Jesús iba a echar fuera los demonios, estos le pidieron que los pasase a una manada de cerdos. Una vez en estos, entraron en ello. ¿Y a dónde fueron a parar? Al mar. ¿Por qué los demonios fueron a los cerdos? ¿Y por qué los cerdos fueron al mar? Al agua. A los cerdos no les gusta el agua, sino el lodo. Pero una vez que entraron los cerdos en el hombre no actuaba por sí mismo, sino que eran los demonios los que gobernaban y fueron al agua. Pero, ¿por qué al agua? Esta explicación la encontramos leyendo Lucas 11, versículo 24, que dice así: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Fíjense bien, lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dicen, volveré a mi casa de donde salió, o sea, al cuerpo. Así que la sequedad no le permiten a estos espíritus inmundos o malos encontrar descanso, lo que se llama reposo, ya que en esta situación se sienten atormentados, pero al poseer un cuerpo encuentran alivio y movilidad para poder operar. Hay dos formas para que los demonios hallen descanso. Ponga atención. Una es en el elemento del cuerpo humano, poseyendo los cuerpos, en donde a ellos se pueden dar gusto, destruyendo y manifestándose. El otro es el elemento del agua, en donde adquieren un aparente alivio o descanso. Noten ustedes que todos los que trabajan con espíritus dentro del ocultismo usan el agua como medio de atracción o de liberación o de despojo. Y de ahí su amplia difusión en los ritos de la Iglesia católica, apostólica y romana, que para el exorcismo usan la llamada agua bendita, con la cual despejan a los espíritus. Tanto el espiritismo como la brujería, el agua es portadora o descanso de los espíritus. Los marineros y pescadores relatan continuamente el hecho fantástico de encontrar que en el mar oyen ruido, gemido, clamores y lamento. Es bueno notar que en el nuevo catolicismo romano se presenta el bautismo como una herramienta para practicar por medio del agua el exorcismo, al decir, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la página número 477, artículo 1673. El mar es el lugar de reposo de los espíritus porque en el agua se ahogaron. Esto explica por qué los cerdos fueron al mar y por qué sufren en los lugares secos. Las creencias y temores de marineros y pescadores a fenómenos metafísicos en el mar es tan antigua que aparecen muchos relatos de ellos en la mitología griega y aún en la misma Biblia se registran estos hechos. Cuando los apóstoles estaban en alta mar, se desató una tormenta. Entonces Jesús vino a ellos sobre el agua para ayudarles, pero uno de ellos, turbado por el miedo, gritó y dijo, un fantasma. Mateo 14,
del 22 al 31. ¿Por qué pensaron que era un fantasma? Porque, como pescadores, estaban predispuestos a tales ideas, ya que este es un hecho común en todos los que viven en el mar, desde la época más remota. Todos los que viven en el mar están predispuestos a estos fenómenos metafísicos, relatado aún en la Biblia por uno de los discípulos, al considerar a Jesús un fantasma cuando camina sobre el agua. Concluiré este punto diciendo que entre las manifestaciones de ángeles caídos y demonios existen las siguientes diferencias. Tome nota. Primero, los ángeles caídos tienen la facultad de obrar desde afuera, usando sus poderes angelicales para engañar. Esto ocurre cuando se aparecen tomando forma de muertos o seres del más allá, o que no son sino muertos o santos, tomando forma de santos y engañando a la gente. Si los ángeles personificados se aparecen para engañar a muchos, dice la palabra, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Pues como se ve, no vuelve, sea bueno o malo. Así que los que se mueren no vuelven. Segunda de Samuel 12, 22, 23. Pero Satanás engaña, creyendo que los muertos vuelven y que los santos se aparecen, para engañar a muchos. Segundo, mientras los ángeles se personifican para seducir e engañar, tomando apariencias de santos o de muertos. Segundo, los demonios necesitan operar a través de la posesión de un cuerpo físico y solo pueden obrar y manifestarse tomando o entrando en este cuerpo y anulando el ego, ya que fuera del cuerpo sus poderes son nulos y sufren por no tener descanso. Sin embargo, en las aguas encuentran su alivio o morada temporal hasta que pueden tomar un cuerpo. El origen de los demonios. Si los demonios no son ángeles caídos, sino otro tipo de espíritus inferiores, la pregunta es, ¿de dónde salieron y cuál es su origen? Esta es la pregunta que no tiene respuesta bíblica, pues aunque su poder es manifiesto en todo el Nuevo Testamento, nada podemos descubrir al respecto a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, varios analistas y varios estudiosos hacen un análisis lógico que pueden revelar algunos aspectos de su origen, como por ejemplo, los ángeles caídos, encabezados por Satanás como jefe, no pueden ser ni serán jamás omnipresentes ni omniscientes. Así que si los ángeles están en un sitio determinado, no pueden estar en otro al mismo tiempo. Y son tantos los millones de personas que tienen que controlar en toda la creación que es imposible que uno lo pueda hacer. Por eso es que hay legiones de ángeles conforme a legiones de demonios. Ni siquiera Satanás, que es el ángel superior, puede saber lo que uno piensa o lo que hay dentro del hombre, a no ser que fuerzas internas del mal lo llevaran a hacer lo que no quiere hacer. En otras palabras,
Satanás puede obrar sobre lo que sé, sobre lo que hago, pero no sobre lo que pienso. Por eso, él no conoce el futuro de los hombres, solo de aquellos que él domina, porque él lo dirige hacia él, donde él lo tiene planificado. En otras palabras, el dirigir el destino de los que él posee es real. Él produce los efectos que desea en aquellos que están bajo su dominio y en aquellos que ha engañado y seducido. Si Satanás lo supiera todo y conociera todo lo que hay en la mente de la gente, incluso si supiera lo que hay en el corazón del hombre, sería como un Dios. Pero esta capacidad no la tiene nadie. Es una cualidad exclusiva de Dios a través del Espíritu Santo. Veamos todos los nombres que tiene Satanás. Su nombre como ángel era Luzbel. Después se le llamó Satanás, que se traduce como adversario. Diablo como calumniador. Lucifer, luz hijo de la mañana, porque viene de Luzbel. Y Beelzebub y Belial son nombres que se le dan a Satanás. También tiene el título de maligno, tentador, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe del poder del aire y acusador de los hermanos. Ahí tenemos todas las citas bíblicas que respaldan esta realidad. Así que Satanás no puede saber, pero sí puede manipular y hacer contigo lo que él quiere cuando te posee. Otro hecho es que en la Biblia nunca se originó una posesión angelical de un ser humano. Algunos dirán de que Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero es absurdo pensar que fuera el mismo Satanás el que poseyó a Pedro, sino más bien, como en otros muchos casos, utilizó a sus huestes para llevar al hombre a su voluntad, sin que él necesariamente tenga que estar presente, pues Satanás no es Dios para estar en todo lugar. Véase Marcos 8:33, Lucas 22:31 y 2 de Corintios 27:7. ¿Alguna comparación? Entonces, él no puede estar en todo lugar. Y dice la Biblia que al resistir a Satanás, huye de nosotros. Aunque todas las huestes de Satanás obedecen al príncipe de este siglo. Por eso dice la palabra en Santiago 4:7 y 1 Pedro 5:8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Y Pedro dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Estos espíritus malignos o demonios operan en la degradación del hombre y desempeñan una función diferente a la de los ángeles caídos. Pero, ¿de dónde salieron estos demonios? Veamos una hipótesis. Fíjense bien, hipótesis. O sea, es un concepto que no tiene un respaldo fuerte de la Biblia respecto a su posible origen. Si los demonios toman cuerpo y sólo así se sienten satisfechos, es lógico suponer que alguna vez tuvieron cuerpo. Sus tendencias al tomar un cuerpo en posesión total es de llevarlo al nudismo, a la destrucción del cuerpo, a la violencia y a buscar lugares solitarios. Y en esta acción muestra su satisfacción e inferioridad ante el hombre. Lean Lucas 8:27 y Marcos 5:3. Lucero, portador de luz a las naciones,
ahora se ha convertido en tiniebla. En una época preedénica y prehistórica, gobernó a un mundo, por lo cual debió de existir seres inferiores al hombre en este mundo, a los cuales él gobernó. Y con el cataclismo producido por la caída de Satanás en el verso de Génesis 1:2, perdieron sus cuerpos y quedaron sus espíritus anegados en las aguas que cubrieron la tierra, siendo esta sus moradas cuando perdieron su cuerpo. Algunos se refieren a un abismo en el centro de la tierra en donde un ángel llamado Apolión, y mencionado en Apocalipsis 9:11, cuida y suelta por etapa a los que esperaban los últimos días para engañar la tierra, y en donde moran todas estas huestes demoníacas llamadas espíritus malignos, y afirma que serán sueltos durante la gran tribulación. Veamos Apocalipsis 11:7. Cuando haya concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así que las aguas son las moradas de estos espíritus inmundos. Si hubo un hombre prehistórico inferior al hombre creativo, pero no fue producto de una creación edénica, quiere decir que estos hombres prehistóricos, su desaparición y sus espíritus pueden ser los demonios. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta hoy no ha habido rastros históricos de seres inferiores dentro de la descendencia edénica. Más bien, las huellas arqueológicas de Mesopotamia, bajo la civilización caldea, muestra a un hombre antiguo superdotado, de gran inteligencia y bien capacitado. Estos seres prehistóricos vivieron en cuevas, con cuerpo desnudo y con actitudes salvajes. Quizás sean los que gobernó Lucero, y al parecer sus espíritus pasaron a ser demonios al servicio de Satanás. Y veamos los libros de bachillerato. En el texto de historia de primero de bachillerato de España del año 1992, se habla de la extinción de un género de criaturas denominado Australopithecus, con una antigüedad de 6 millones de años en esta evolución. Y según estas teorías, terminaron extinguiéndose sin encontrar una explicación científica para ello. Sería bueno documentarse acerca de la era de piedra o paleolítica, así como de los rastros históricos, y analizarlos como algo anterior a los hechos del Edén, e indagar sobre lo que ocurrió entre Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Si analizamos a fondo estos dos versos, habremos resuelto no solo una incógnita bíblica en relación a la generación prehistórica, sino otros problemas más en relación con Satanás, así como explicación a su caída y los demonios. También entenderemos muchas cosas que la ciencia dice que fue, pero que la Biblia no explica que existió. Porque la Biblia parte de una creación perfecta, aunque Dios
determinó que antes de esta creación, Satanás fue gobernador y portador de luz. Continuaremos con este estudio de forma más profunda. Puede encontrar todas estas enseñanzas en el canal Mario Fumero de YouTube y decir me gusta. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.